Ya. Bueno, entonces, como les decía, vamos a empezar esta tercera clase del curso de Derecho Procesal en la Universidad Miguel de Cervantes. Este es el curso de Procedimientos Civiles Especiales. Hoy día es 12 de abril del año 2024. ¿No? Em, ya, lo primero que les voy a indicar va a ser que eh, coméntenle al resto de los alumnos que en el Classroom acabo de poner el link para estas clases, que va a ser el mismo link para todas las clases. Y la otra cosa es que también está el link del canal de YouTube donde están las clases, el repositorio de las clases que se van haciendo para los que no han asistido y esta es su primera clase o que quizás no asistan hoy y para que puedan seguir viendo viendo las clases pasadas y para que puedan estudiar. Y bueno, en el Classroom está el material que también les he indicado. Ya, eso como aviso. Segunda cosa, ¿en qué pretendo que avancemos en esta clase hoy? Hoy pretendo que revisemos todos los requisitos del juicio ejecutivo para dar inicio al juicio ejecutivo y que ojalá empecemos a ver la tramitación del juicio ejecutivo. Eso es lo que pretendo ver. Entonces la clase se va a dividir seguramente en dos partes. La primera parte y la más larga se va a referir a todas cada una de las condiciones para que exista un juicio ejecutivo, que son cuatro grandes pilares. Recuerden, para que exista una ejecución se necesitan cuatro grandes pilares, que sería, primero, lo más esencial, la existencia de un título ejecutivo. En segundo lugar, que la acción ejecutiva o el título, porque ya saben que aquí hay una mezcla entre título y acción, no se encuentre prescrito. En tercer lugar, que la obligación sea determinada. Que sea determinada significa que se sepa lo que se debe. Se habla también de liquidez, que sea líquida o liquidable la obligación ejecutiva. Em, en tercer lugar, que sea pura y simple. Parece que ya las dije todas. Parece claro, dije todo, que exista un título ejecutivo, que el título no esté prescrito, la obligación ejecutiva, la obligación o la acción, más propiamente la acción no esté prescrita, que sea determinada o determinable, o líquido o liquidable fundamentalmente, y que sea pura y simple, es decir, que no esté sometida a modalidad. Esos serían los cuatro pilares del juicio ejecutivo. Bueno, entonces vamos a empezar a ver el título ejecutivo. Voy a repasar un poco porque hace 2 semanas que no nos vemos y seguramente ustedes nos repasaron el material o la clase anterior. En la clase anterior empezamos con el título ejecutivo, entonces voy a hacer un resumen bastante corto de lo que es el título ejecutivo como primer requisito para que estemos frente a una ejecución hecha por juicio ejecutivo. Primero, el título ejecutivo. A ver, ¿cómo podríamos definir el título ejecutivo? El título ejecutivo realmente tiene tres elementos, siendo el más esencial. Bueno, los tres elementos, primero veamos los tres elementos. Los tres elementos es que siempre corresponde a un documento, ya sea físico o digital, actualmente digital o físico. Ese documento tiene que dar cuenta de una obligación indubitada y que a este título la ley le da la suficiencia para el cumplimiento forzado de la obligación contenida en él. Entonces son estos esos tres requisitos, dentro del cual el más importante, la esencia, es que el título ejecutivo contiene una obligación indubitada. A ver, ¿qué se entiende por obligación indubitada? ¿Alguien me puede decir? Que ya lo vimos en la clase pasada. Que no existan excepciones. No. ¿Qué significa que la obligación sea indubitada? ¿Ah? Indubitada, obligación indubitada. Hablamos la clase pasada de esto. Que no puede ser revisada en un juicio declarativo. Muy bien, eso es. Que la obligación no sea discutida, que no sea discutible en un juicio declarativo. Es decir, lo único que tenemos que hacer es ejecutar. Y en el juicio ejecutivo, lo único que se va a discutir van a ser las excepciones que se puedan oponer en contra del título. ¿Ya? Es la única discusión que puede haber en el juicio ejecutivo. Ok, eso significa que es una obligación indubitada. Ya. Entonces,
empecemos al estudio propiamente, bueno, el estudio propiamente tal de los títulos ejecutivos y respecto de esto vimos características que ya lo dijimos, que para empezar solamente son creación del legislador los títulos ejecutivos, son autónomos, es decir, se bastan a sí mismos y no se pueden complementar con otros títulos y tienen que ser perfectos para iniciar una ejecución directamente, deben ser perfectos, ¿ya? Y me parece que aquí quedamos la clase pasada. Quedamos en la clasificación de los títulos ejecutivos y la clasificación más importante que vamos a ver respecto a los títulos ejecutivos va a ser la que los divide en títulos ejecutivos perfectos y títulos ejecutivos imperfectos. Ambos son títulos ejecutivos, pero la diferencia entre que sea perfecto y que sea imperfecto radica en que el título ejecutivo perfecto permite que inmediatamente podamos presentar una demanda ejecutiva. Inmediatamente se pueda proceder a iniciar una ejecución a través de un juicio ejecutivo. Eso es lo propio del título ejecutivo perfecto, sin realizar ninguna actuación o, mejor dicho, gestión previa. Ese es el título ejecutivo perfecto. En cambio, los títulos ejecutivos imperfectos son aquellos en que, si bien el título existe, no es suficiente para poder iniciar directamente una ejecución, sino que es necesario para su perfección, no porque no sean títulos ejecutivos, sino que para iniciar directamente la ejecución, es necesario que se perfeccione con una gestión de la vía ejecutiva, una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Y cuando hablamos de gestión o de gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, nos estamos refiriendo a esas medidas prejudiciales que ustedes estudiaron en el tercer semestre del curso de Derecho Procesal. Es decir, a esas medidas prejudiciales donde se encuentran las precautorias, las probatorias y estas, las preparatorias. Y eso es lo que vamos a estudiar en este curso como medida prejudicial, las medidas preparatorias o denominadas comúnmente gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, que sirven entonces para perfeccionar los títulos ejecutivos imperfectos. Bueno, esa es la primera clasificación de títulos ejecutivos. Existen más clasificaciones, por ejemplo, tenemos la clasificación que atiende al lugar donde están creados por ley estos títulos ejecutivos. Tenemos, por ejemplo, los títulos ejecutivos que están creados por ley en el Código de Procedimiento Civil, en el libro tercero, el Código de Procedimiento Civil, artículo 434. Ahí están los títulos ejecutivos del Código. También tenemos títulos ejecutivos en otras leyes, como por ejemplo los títulos ejecutivos que están en el Código del Trabajo, como actualmente el finiquito, que es un título ejecutivo, como el acta de avenimiento o conciliación, ¿sí? También se puede decir, ante los inspectores del trabajo, que también son títulos ejecutivos laborales, en este caso, están en otras leyes. La misma ley de factura establece a la factura como título ejecutivo. La factura no siempre fue un título ejecutivo, solamente con la vigencia de esta ley de facturas, fue posible que se estableciera a la factura como título ejecutivo y creando una gestión preparatoria de la vía ejecutiva respecto a las facturas. ¿Qué otros títulos ejecutivos podemos tener? Bueno, también según su origen. Si bien todos los títulos ejecutivos tienen su origen o son creación de la ley le da la posibilidad a las partes que dentro de lo que la ley establece, las partes con su voluntad puedan, puedan darle vida a estos títulos ejecutivos establecidos en la ley. Por ejemplo, un origen, podríamos decir un origen voluntario en este caso, respecto de las partes. También tenemos unos títulos ejecutivos judiciales y unos títulos ejecutivos en cierta medida administrativos. Los judiciales, bueno, ahí está la sentencia definitiva o interlocutoria ejecutoriada, por ejemplo, y en los títulos ejecutivos que podríamos decir administrativos, ahí podrían estar el acta de avenimiento ante la inspección del trabajo, que es la inspección del trabajo obviamente pertenece a la administración del Estado. ¿Alguna duda hasta el momento, algo que me quieran plantear? ¿No?
Ya. Entonces, Aún no. sigamos avanzando. No, ya. Sigamos avanzando. Entonces, avancemos con los títulos ejecutivos perfectos. Vamos a analizar los títulos ejecutivos del artículo 434 y ahí nos vamos a dar cuenta que hay títulos ejecutivos que son perfectos y títulos ejecutivos que son imperfectos. Empecemos con el título ejecutivo más, podemos decir, más antiguo y el título ejecutivo quizás desde cierta perspectiva el más perfecto, que son el número uno, corresponde al número uno, el 434, que son las sentencias definitivas o interlocutorias, firmes o ejecutoriadas. Artículo 434, número uno. Y estamos hablando de un título ejecutivo perfecto. Bueno, primero, ¿qué es lo que es una sentencia definitiva? ¿Quién me podría decir lo que es una sentencia definitiva? Materia de segundo semestre de Derecho Procesal, que debieran saberlo. A ver, ¿qué es una sentencia, qué es una sentencia definitiva? A ver, ¿podrían definirla? Es la que pone fin a la instancia, Es resolviendo una, la cuestión es o una asunto. resolución judicial primero, Es una que, resolución judicial. que pone fin a bueno, que resuelve el asunto controvertido poniendo fin a la instancia. Cuando dice que resuelve el asunto controvertido, se refiere al asunto principal controvertido. Esa es la sentencia definitiva. Ok. ¿Y la sentencia interlocutoria cuál sería? ¿Cuál sería la sentencia interlocutoria? ¿Mm? Recuerden que hay dos sentencias interlocutorias, dos tipos. Es la que falla en los incidentes. Sí, Entonces, efectivamente. establece derechos permanentes a favor de una de las partes. Claro, también falla un incidente estableciendo derechos permanentes para para las partes. Ok. A ver. em, a ver. A ver. Ya, sigamos avanzando. Porque aquí hay una sentencia que no está tratada, que sería la sentencia que causa ejecutoria. La sentencia que causa ejecutoria sería un título ejecutivo, desde esta perspectiva. ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? Según el código, dice solamente firme, Claro, no justamente. dice ejecutorial. Mm. Pero claro, siempre hay un numeral en donde están el resto que se en la ley y la sentencia que causa ejecutoria también se puede cumplir, no obstante estar pendientes los recursos, y en este caso también podría ser un título ejecutivo. Se me ocurre, por ejemplo, una sentencia que establezca el pago de costas dentro de un incidente. Uno podría cobrarla porque causa ejecutoria, no obstante se apele, igual de todas formas podemos cobrarla. ¿No? Podemos cobrarla en un juicio ejecutivo o en el cumplimiento incidental. Bueno, pero nos falta un elemento. Nos falta el elemento, la sentencia definitiva que se encuentra ejecutoriada. Y esto es bastante importante saber cuándo una sentencia definitiva está ejecutoriada. Entonces, ¿alguien sabe cuándo una sentencia definitiva está ejecutoriada? Cuando no procede recurso alguno. Es que depende, porque cuando no procede recurso alguno, ¿desde cuándo está ejecutoriada una sentencia definitiva? Si no procede recurso, ¿desde cuándo está ejecutoriada? De que se certifica No, que no procedió recurso alguno. no, Desde la notificación. desde la notificación. Efectivamente, desde la notificación de la sentencia, que respecto a la cual no procede recurso alguno, desde ahí se entiende ejecutoriada. Y si procediera recurso, ¿desde cuándo se entiende ejecutoriada? Ahí hay que subdistinguir. A ver, esta es una típica pregunta de fin de año, o sea, de fin de semestre y de examen de grado, así que es importante que la recordemos. A ver, ¿desde cuándo está ejecutoriada una sentencia definitiva si es que proceden los recursos? ¿Qué hay que subdistinguir? Que las partes estén notificadas. No, hay que subdistinguir. Si proceden los recursos, principalmente hay que subdistinguir dos situaciones. ¿Cuál será?
Se porque supone que, se supone que si existe recurso, se ve el recurso de la sentencia. ya, pero primero, porque usted está como asegurando que se produce un recurso, que se presenta el recurso. Entonces, lo primero que hay que subdistinguir es si no se presenta el recurso fue presentado fuera de plazo. Entonces, si no se presenta el recurso o el recurso fue presentado fuera de plazo, ¿desde cuándo se encuentra la sentencia definitiva ejecutoriada? Desde que son certificadas por el secretario del tribunal o el ministro. Desde que se certifica el hecho que no se interpuso el recurso o que el Ah, fuera. recurso fue fuera de plazo, ¿no es cierto? Desde la certificación del secretario, en el caso del juzgado civil. Ya, y si los recursos se interpusieron, esto lo vimos en la clase pasada, me recuerdo, y si se interponen los recursos, ¿desde cuándo está ejecutoriada la sentencia definitiva? ¿Mm? Desde que se fallan y se notifica el cúmplice. Ya, una vez que han sido fallados los recursos y se notifica y vuelve los antecedentes ¿a qué juzgado vuelven? ¿A qué juzgado debieran volver? Al que conoció en primera instancia, En primera o única instancia, y este juzgado bueno, primero dicta la resolución que manda a cumplir el fallo y posteriormente la notifica por el Estado diario. Entonces, una vez que se notifica esa resolución, cúmplase por el Estado diario, desde ahí se entiende ejecutoriada la sentencia definitiva. Todo esto que le he explicado y que ustedes me han contado está en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, artículo que ojalá se aprendan de memoria porque es un artículo esencial. Listo. Entonces eh, ya sabemos qué tipo de sentencias son títulos ejecutivos y cuándo se encuentran firmes o ejecutoriadas. Ahora, em, a este respecto, tengo que hacer un pequeño comentario que ya lo hice por lo demás cuando en la clase pasada, cuando hablamos un poquito de los títulos ejecutivos, que depende de la sentencia, porque hay ciertas sentencias que no se cumplen con un juicio ejecutivo con el cumplimiento incidental, sino que se cumplen de manera administrativa, como ya les dije, la mayoría de las sentencias o las sentencias constitutivas, como por ejemplo un divorcio, como por ejemplo el reconocimiento de una de paternidad, el reconocimiento de filiación, etcétera. Todo eso no se cumple mediante el juicio ejecutivo, sino que se cumplen administrativamente. En general, las obligaciones que constan de dar algo, como ya también se lo expliqué en la clase pasada, esas se cumplen mediante el juicio ejecutivo, del cual estamos revisando. Es el último comentario que hay respecto de el primer título ejecutivo perfecto que estamos revisando, que son las sentencias definitivas e interlocutorias que se encuentran ejecutoriadas y que también proceden las que causan ejecutoria, también son títulos ejecutivos. Bueno, ¿alguna duda o consulta respecto de lo que le estoy planteando? ¿No? Bueno, sigamos. A ver, el número, si ustedes revisan el Código de Procedimiento Civil, se van a encontrar con el número 2 del Código del 434. Número 2. El número 2 trata sobre la copia autorizada de escritura pública. La copia autorizada de escritura pública es un título ejecutivo perfecto. Cuando hablamos de las escrituras públicas, estamos hablando de los instrumentos públicos más perfectos y con mayor publicidad que existen, donde participa un notario, etcétera, y que eh, pueden ser revisados por cualquier persona. Eh, esas son las escrituras públicas. La forma de las escrituras públicas se encuentra regulada en los artículos 402 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales para que ustedes lo revisen, para que sepan lo que es una escritura pública. Como instrumento público, al menos necesita cuatro formalidades o cuatro requisitos para que sea una escritura pública propiamente tal. Lo primero, como cualquier instrumento público, debe ser autorizada u otorgada por el competente funcionario público. En este caso, debe ser otorgada por un notario, ¿no? Ese es el funcionario que está encargado de las escrituras públicas. En segundo lugar, debe estar incorporada
ese instrumento público en un registro público que para los notarios se denomina protocolo, de estar protocolizada. En tercer lugar, tiene que cumplir esta escritura pública con los requisitos formales, solemnidades que señala el artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales. Entre ellas, no sé si ustedes conocen o alguno ha firmado alguna escritura pública, seguramente los que han comprado una propiedad han firmado la escritura pública de compraventa. Y, por ejemplo, las escrituras públicas tienen que estar en el idioma castellano, no pueden tener intercalaciones, enmendaduras, espacios. De hecho, cuando ustedes ven una escritura pública y termina en la segunda, o sea, están por ambos lados, y si en el lado, en el anverso, hay espacio, va a haber una raya o un timbre en notario que dice inutilizado y va a poner el artículo 403 Código Orgánico, ¿no? Y por último, el último requisito es que el notario sea competente, porque si el notario no es competente, la escritura pública no sería válida, sería nula, ¿no? Y también en este sentido, eh, los notarios tienen un territorio donde ejercen su oficio, un territorio donde son competentes, y incluso para proteger la competencia del notario o para proteger que las personas no acudan a notarios que son incompetentes, existe un delito respecto al notario que realiza su función fuera de su territorio de competencia, para que sepan. ¿Ya? Em, bueno, por último, respecto de las escrituras públicas, tenemos que hacer el siguiente comentario, que es sumamente importante, porque cuando uno le pregunta a los alumnos, bueno, ¿qué títulos ejecutivos perfectos conocen? La escritura pública. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y toda escritura pública es título ejecutivo? Entonces, tienden a decir que sí, pero es no. No toda escritura pública es título ejecutivo. Al respecto, por ejemplo, un testamento que tiene que ser hecho por escritura pública, por regla general, porque hay testamentos que son especiales, un testamento está hecho por escritura pública, pero no es un título ejecutivo. Una compraventa, por ejemplo, un inmueble, tiene que ser hecha por escritura pública, pero no es título ejecutivo. El reconocimiento que se puede hacer de la paternidad respecto de un niño no es un título ejecutivo. Entonces, para que tengan claro cuándo la escritura pública es un título ejecutivo, es muy sencillo. La escritura pública va a ser un título ejecutivo cuando contenga una obligación indubitada, determinada, actualmente exigible, y obviamente que la obligación no esté prescrita. Es decir, debe contener todos los requisitos de la ejecución que ya les he planteado para que estemos frente a una escritura pública que sea título ejecutivo. ¿Les quedó claro? Sí, profesor. Díganme que sí, o Profesor, escríbame ¿puede en el explicar, chat. Sí, para yo quedarme Sí, tranquilo. profesor. ¿Ah? Para puede yo quedarme explicar de nuevo, tranquilo. ¿Ah? puede explicar de nuevo cuando la escritura, la escritura es título ejecutivo, Pero por cuando supuesto, está sí. sujeta a prescripción? Por supuesto, mire. La escritura pública per se, es decir, en sí, esencialmente, no es título ejecutivo. Es decir, no toda escritura pública es título ejecutivo. Para que la escritura pública sea título ejecutivo, esencialmente debe contener en ella una obligación indubitada. Eso es lo esencial. Indubitada, actualmente exigible, con una obligación determinada y que la acción ejecutiva no esté prescrita para iniciar la ejecución. Incluso, bueno, podría estar prescrita, es título ejecutivo, pero está prescrito, no sirve, ¿no? Pero lo esencial es que la escritura pública contenga una obligación indubitada. ¿Queda claro? Ahí sí. Ahora sí, profesor. Listo.
Por eso no todas las escrituras públicas son títulos ejecutivos y las escrituras públicas que les planteé no son títulos ejecutivos. De hecho, si ustedes, por ejemplo, convienen una determinada deuda por una escritura pública, la formulan dentro de la escritura pública, si esa obligación no es indubitada, no va a ser título ejecutivo. Como por ejemplo una compraventa. Po. En una compraventa que contiene la obligación del comprador de pagar el precio y la obligación del vendedor de transferir el dominio, si en algún momento no se puede cumplir, ustedes no la van a poder cumplir mediante un juicio ejecutivo porque la obligación no es indubitada. ¿Por qué no va a ser indubitada? Porque a lo mejor, si es que la quiere hacer cumplir el comprador, a lo mejor el comprador no pagó el precio. A lo mejor el comprador no pagó todo el precio. O a lo mejor el comprador pagó todo el precio, pero el vendedor no era dueño. Entonces se dan cuenta que la obligación no es indubitada en estos casos. Puede ser sujeta a un juicio declarativo, ya sea por un tercero, ya sea o por una de las partes del contrato. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Ya, Sí, miren, bien claro. miren, Súper claro, profe. hablemos de esto. Pero yo quedé de buscar, bueno, en el break voy a buscar voy a buscar un fallo sobre una causa en la cual, ya, en la cual un abogado, que defendía una de las partes, intentó convertir una escritura, no sé si era escritura pública, me parece que era escritura pública, una escritura pública en título ejecutivo. Y el problema de la escritura pública es que no contenía una obligación indubitada. Y incluso em, se trató de, se trató de complementar títulos. Se trató de complementar títulos mediante una confesión judicial. Entonces, ahí hubo un problema. Bueno, se lo voy a contar cuando vamos al recreo, al break, al recreo. Les voy a decir qué ocurrió ahí. ¿Ya? Para que ustedes se den cuenta, me parece que era un instrumento privado con firma autorizada. Pero ahí voy a buscar la sentencia, le voy a mandar la sentencia. En su momento le voy a explicar el caso y cómo fue el razonamiento jurídico al respecto. Ya, entonces pasemos al tercer título ejecutivo, que es el acta de avenimiento pasada ante el tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o dos testigos de actuación. El acta de avenimiento. Ya, a ver. ¿Qué es lo que es el avenimiento? Que a esta altura ustedes deberían saber lo que es el avenimiento, porque en materia de Derecho Procesal 1. A ver, ¿qué es lo que es el avenimiento? ¿Les suena lo que es el avenimiento? Es un Sí, acuerdo de las partes. es un acuerdo Un de... Equivalente jurisdiccional. Ya, levanten la mano porque es más Extrajudicial. fácil. Porque es más fácil con la mano levantada, si habla uno. A ver. Nadie quiere levantar la mano, pero hablaron varios. Ya, don Luis. Don Luis levantó la mano primero. Ya. ¿Qué es lo que es el avenimiento? Es un acuerdo entre las partes, pero que ocurre dentro del juicio, cuando ya hay litis trabadas, si no yo. Bueno, podría ser antes. Sí, sí, claro, hay juicio, sí, ya. ¿Alguien Porque más? antes transacción, ¿no? Si no me equivoco, profesor. Podría ser, sí. Alguien que... ¿Mm? Señorita Carla. Es un acto procesal en el que las partes, claro, llegan a un acuerdo y termina con el juicio, básicamente. Ya, listo. Ya, ¿quién más? ¿Quién más quiere aportar algo más? Es el llamado a conciliación. Ya, don Luis Álvarez levantó la mano antes. A ver. Y de nuevo, para agregar un elemento que me parece Ya, importante, que sí, hace las veces sentencia definitiva ya.
Es decir, es un equivalente jurisdiccional. ¿Ya? ¿Qué más? Un acuerdo extrajudicial, dicen por ahí. ¿Ya? Está todo bien, es todo complementario lo que han dicho. Todo complementario. Ya, a ver, ¿qué es lo que es el avenimiento? El avenimiento, bueno, lo podemos ver desde el punto de vista del equivalente jurisdiccional, es decir, que equivale a sentencia definitiva ejecutorial, es decir, pone fin al proceso, al juicio. ¿Ya? Es un equivalente jurisdiccional. Y al poner fin al juicio, produce cosa juzgada, tanto acción como excepción. Excepción para no seguir adelante, para que no abran otro juicio, y acción para cumplir lo que está ahí. Ya, ok, listo. Pero también es un método autocompositivo de solucionar conflictos de interés y relevancia jurídica. ¿Mediante qué? Mediante el acuerdo de las partes. Un acuerdo que efectivamente es extrajudicial. Se indica que es extrajudicial porque en el caso del avenimiento las partes llevan el acuerdo para ser aprobado por el juez competente. Siempre va, pero es judicial desde la perspectiva que siempre va a necesitar la existencia de un proceso, pero es tratado siempre como extrajudicialmente porque las partes traen de afuera el acuerdo. Ok, yo creo que todas esas cosas son lo que configuran más o menos lo que es un avenimiento. Ahora, el avenimiento, en este número 3 del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, enmarca em, todas aquellas instituciones autocompositivas que establece el Código de Procedimiento Civil, y en él también se encuentra la conciliación. Se ha entendido que la conciliación también puede ser cumplida mediante este número 3, o sea que también sería título ejecutivo. Ustedes saben que el avenimiento y la conciliación son diferentes porque en la conciliación hay un rol activo del juez, un rol activo tanto en el llamado, que está obligado a hacerlo, tanto como en proponer base de solución. Hay conciliación en todos los juicios civiles y también de familia y laborales, y la conciliación es obligatoria. Incluso en los procesos penales también existe una conciliación, o por lo menos un llamado a conciliación obligatorio respecto a la responsabilidad civil. Bueno, dicho esto, en el entendido que la conciliación también cabría dentro de este numeral 3 del 434, em, tenemos que indicar los requisitos que exige la ley para que se ponga a término el juicio y estemos frente a un título ejecutivo. Eh, bueno, se subentiende que el avenimiento o la conciliación debe contener en sí una obligación actual, una obligación indubitada. Eso se subentiende, siempre se va a subentender. Bueno, y como requisitos propios, obviamente tiene que haber un acuerdo de voluntades, donde el acuerdo de voluntades goza de todas los requisitos de existencia y validez de los actos jurídico-procesales, ¿verdad? Los actos procesales, entre ellos una voluntad que exista para que haya requisito de existencia del acto procesal, una voluntad que sea manifestada sin vicios, ¿no? O requisito propio, que haya un objeto lícito, que haya una causa lícita, etcétera, que exista causa, que exista objeto, todo eso que ustedes conocen de los actos procesales. En segundo lugar, debe contener una obligación, aparte de indubitada, una obligación de dar, hacer o no hacer. En tercer lugar, es preciso que, bueno, algunos dicen que el avenimiento tiene que ser presentado ante el tribunal, pero eso se subentiende. Pero lo importante del avenimiento y de la conciliación es que este acuerdo, a la cual arriban las partes, sea autorizado sea aprobado por el juez competente. Ahora dice pasado por autoridad de juez competente. Algunos han entendido que esto pasado ante autoridad de juez competente significa que solamente se le presente, y por eso lo hecho de ser presentado vale. Pero la doctrina más mayoritaria dice que el juez debe aprobar el acuerdo. Si no aprueba el acuerdo, no hay avenimiento, no hay conciliación, no hay título ejecutivo. Y por último, debe ser como es aprobado por el juez competente, debe ser autorizado por un ministro de fe, en este caso el secretario del tribunal, y en los tribunales en donde no hay ministro de fe,
como son algunos juzgados, tribunales arbitrales, juzgados arbitrales realmente, debe ser autorizado por por dos testigos de actuación. Por ejemplo, los arbitradores no tienen ministros de fe y ahí necesitamos dos testigos que comprueben que ese fue el acuerdo, etc. Ok, eso sería respecto del avenimiento y de la conciliación, que son títulos ejecutivos. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto de estos títulos ejecutivos, que todos estos son perfectos? ¿No? Ya. ¿Hay Por mi una parte, duda? no, profe. Sí, ya. Ok, listo. Me pueden poner en el chat si quieren. No, no hay duda, sigamos adelante. Ya. ¿Hay alguna duda? ¿Se plantea alguna duda desde el punto de vista de los abogados muchas veces? Si es que los avenimientos y las conciliaciones se pueden cumplir mediante la modalidad del cumplimiento incidental. La respuesta es no. Los avenimientos y las conciliaciones deben ser cumplidas, a pesar de que son equivalentes jurisdiccionales, tienen que ser cumplidas mediante el juicio ejecutivo, para que lo sepan, ¿ya? Esa es la forma adecuada, normal, de cumplir un avenimiento o una conciliación. Hay que iniciar otro juicio, pero con carácter ejecutivo. No se puede cobrar o instar al pago mediante mediante el cumplimiento incidental, ¿ya? Ok, ya. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Nada? Ya. No, Entonces, profesor, está claro, gracias. ya, qué bueno. Ya. Miren, ahora vamos a ver los instrumentos privados, que sería el número 4 del artículo 434. Y aquí hay que hacer una suerte de clasificación. Podríamos hablar de los instrumentos privados propiamente tales, o los instrumentos privados de manera genérica, con cualquier instrumento privado, es decir, un documento, un instrumento que está escrito. Eso es un instrumento, pero que no está otorgado por competentes funcionarios, ni tampoco tiene solemnidad establecida en la ley, más que esté por escrito, lo único. Podríamos hablar de los genéricos y podríamos hablar de ciertos instrumentos privados, que se denominan, desde el punto de vista comercial, se les denomina títulos de crédito de dinero o representativos de dinero. No sé si han oído hablar de eso en el derecho comercial. ¿Sí o no? ¿Mm? ¿No? Bueno, nos estamos refiriendo a la letra de cambio, al cheque y a esos tres instrumentos privados denominados títulos de crédito de dinero o títulos representativos de dinero. A eso nos estamos refiriendo. Bueno, resulta que esos títulos de crédito especiales, representativos de dinero, per se, es decir, en sí, por el mero hecho de existir, no son títulos ejecutivos perfectos. La letra de cambio, el pagaré y el cheque no son títulos ejecutivos perfectos de manera inmediata, podríamos decir. Para que sean títulos ejecutivos perfectos, va a ser necesario dos cosas, o dos cosas que no son copulativas, puede ser una o la otra para convertirlo en títulos ejecutivos perfectos. Ahora, me imagino que ustedes conocen estos títulos ejecutivos, o sea, bueno, cada vez se ven menos, pero conocen lo que es un cheque, ¿no es cierto? Que da cuenta, Así es. claro, da cuenta de dinero que uno tiene en el banco, del contrato que uno hace con el banco, etcétera. Ya, eso es un cheque. Y ustedes también saben lo que es un pagaré, pues si están en una universidad que a lo mejor no la pagan al contado, entonces tienen que firmar un pagaré, ¿o no? ¿Firman pagaré o no? Ya no firman pagaré. Se firma todavía. Se firma todavía, ya. Y entonces han visto lo que es un pagaré y una letra de cambio. Ya las letras de cambio son más,
son más escasas porque el problema de la letra de cambio es que es solamente una cuota, uno puede pactar una cuota en la letra de cambio, entonces siempre se prefiere el pagaré, ¿sí? ¿Alguna vez alguien ha visto una letra que es parecida a un pagaré, pero larga? ¿No? Ya. Sí, hace mucho. Sí, pues las letras de cambio, las letras son, como ya no existen, ya tampoco se pueden hacer los chistes respecto a las letras, cuando se le juntan las letras, ¿no? Que decían que se juntaban las letras, pero eran las letras a pagar por las que se juntaban, ¿no? ¿No es cierto? Es un chiste antiguo, súper antiguo, ¿no? Bueno, esto ya no se puede ni siquiera porque eso ya no se usan las letras. Bueno, todos conocen estos títulos de crédito, todos. Entonces, ¿qué será lo importante, lo esencial en estos títulos de crédito? Y ahí vamos a poder descubrir cuándo van a ser títulos ejecutivos perfectos. A ver, ¿qué es lo que es lo esencial de estos títulos? ¿Qué le da la esencia? ¿Mm? A ver, ¿cuál es la esencia de estos títulos? ¿Mm? ¿Alguien? Por ahí, y ahí sí. ¿Alguien se acuerda de qué es lo que le da la esencia a estos títulos? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial de estos títulos? Como, como una Que gestión contenga una preparatoria, obligación A profesor. ver, levanten la mano, indubitada. levanten la mano, levanten la mano. A ver, levanten la mano. ¿Qué es lo esencial de estos instrumentos privados? Nadie. Nadie va a levantar la mano. Ya. ¿Qué será la esencia? Si todos hemos visto un pagaré, un cheque o una letra de cambio. Bueno, letra de cambio no se ven menos, pero ¿qué es lo esencial del cheque? Que es una orden de pago. Ya, pero lo esencial del punto de vista material, po. Si no, no nos vamos a la teoría. La firma, Ah, Justamente, ¿de qué me sirve un cheque si no ya. está firmado? La firma es lo importante. ¿Y quién tiene que firmar el cheque? Para que valga, digo yo. ¿Mm? ¿Quién tiene que firmar el cheque? El titular, profesor. Claro, el titular de la cuenta corriente, ya. El titular, el que tiene el contrato de cuenta corriente con el banco, listo. ¿Y el pagaré? ¿Qué es lo esencial del pagaré? ¿Mm? Lo esencial del pagaré, ¿qué será? Si ustedes han ido, han firmado pagarés, pues ¿qué es lo esencial? ¿Ah? Que la Imagínense, firma de lo obligado aparezca la autorizada por un firma, notario. po, la firma es lo importante del pagaré. Imagínense que ustedes terminan la carrera y no firman los pagarés, ¿ya? La universidad los va a llamar para que firmen el pagaré. Los va a llamar súper apremiada para que firmen el pagaré. Ya. ¿Y la letra de cambio? ¿Qué será también la letra de cambio? lo mismo, la firma. La firma, la firma. Ya. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que una letra de cambio, un pagaré o un cheque son títulos ejecutivos perfectos? A ver. Cuando su firma está autorizada ante notario. Obvio, cuando la firma es indubitada, pues, ¿cuándo va a ser indubitada? Indubitada a priori, eso sí, pues. Va a ser indubitada a priori cuando el obligado al pago o el suscriptor, su firma haya sido autorizada ante el notario. Obvio, pues. Ahí inmediatamente ustedes le recambio el cheque, el pagaré, inmediatamente pueden presentar la demanda ejecutiva. Porque no hay duda, por lo menos a priori, de que ustedes firmaron, de que ustedes se comprometieron. Ya, listo. Es súper sencillo. En el resto de los casos, la letra de cambio, el pagaré y el cheque van a seguir la misma suerte, salvo un caso, van a seguir la misma suerte del resto de los títulos de los instrumentos privados genéricos. Es decir, respecto a ellos hay que hacer una gestión preparatoria para perfeccionarlo. ¿Quedó claro?
Sí, profesor. ¿No es cierto? Hay que hacer la gestión preparatoria, salvo cuando estén autorizados ante notario. Ya. Ok. Avancemos un poquito más. Em, y vamos a avanzar respecto, ya, respecto del cheque, la letra de cambio y el pagaré. Ya. Si el cheque, la letra de cambio o el pagaré no tienen firma autorizada ante notario, ¿qué hay que hacer para cobrarlo? A ver. El cheque hay que protestarlo. Bien, el cheque tenemos que previamente protestarlo. ¿Cómo se protesta el cheque? ¿O quién protesta el cheque? Todos han recibido un cheque que no ha tenido problemas, ¿o no? Todos hemos recibido algún cheque extraño. ¿Ah? ¿El banco, profesor? Justamente el banco. El banco va a protestar el cheque por múltiples razones, pero lo importante es que sean razones que den lugar a un juicio ejecutivo. Por ejemplo, falta de fondos, cuenta cerrada, porque por firma disconforme no le van a protestar, ese protesto no vale para iniciar un juicio ejecutivo. O por, también hay un protesto de incumplimiento contractual que no existe, que algunos bancos lo hacen, pero eso yo creo que está reñido, bueno, por la legalidad. Ya, ok. ¿Mm? Ya, ok, el banco lo protesta. O sea, cuando uno lo va a cobrar, se lo devuelven. ¿Ah? Por eso dice que rebota, porque vuelve a uno. Ya, ok. Ya. ¿Y el pagaré? También el banco. No, el pagaré no lo protesta el banco, porque también hay que protestarlo. ¿Quién protesta los pagarés? Ah, la institución que No, no fue, no. ¿no? Menos mal que no sabe. Es bueno que no sepa, significa que no ha tenido esos problemas. Está bien. ¿Quién protesta los pagarés? Y las letras de cambio también, que es muy El común. notario. Claro, El notario. los notarios. En los colegios privados generalmente uno tiene que firmar un pagaré o antes firmaban unas letras y una a una la iban protestando cuando uno no las pagaba, porque en general cuando uno, bueno, antes era así la cosa, ahora ya ha cambiado un poco porque se pueden pagar con tarjeta de crédito o con cheque. Entonces, lo que uno hacía, cada vez que pagaba la cuota, le devolvían la letra, porque la letra se basta a sí misma. Entonces, cuando la destruyo, se acabó el título ejecutivo. Incluso han habido anécdotas en los tribunales como la letra, el instrumento, el título ejecutivo se basta a sí mismo. Si el instrumento, perdón, si el título ejecutivo no existe, se destruye por cualquier cosa, se acabó la acción ejecutiva, po. Se acabó. Me acuerdo que antes de la tramitación electrónica, uno tenía que, bueno, tiene que acompañar el instrumento, el título ejecutivo al juzgado, y el juzgado lo custodia, Lo dejan en caja. lo deja en la caja fuerte. Caja. Y Sí. uno tenía que acompañar una copia. ¿Para qué? Para que la otra parte, el abogado de la otra parte, lo mirara y viera si realmente el título ejecutivo no tenía ningún defecto de solemnidad o formalidad. ¿Ah? Entonces pasó una vez que le exhibieron a un abogado una letra de cambio, un pagaré, y el abogado se lo comió. Esto pasó, se lo comió. Se acabó la deuda. O sea, no, la deuda no se acabó, pero se acabó el título ejecutivo y con eso se acabó la forma rápida de cobrar esa obligación. Se lo comió. Entonces, de ahí en adelante, porque salió en la prensa esta noticia, de ahí en adelante, ¿saben cómo exhibían las letras? Se las exhibían a los abogados, se las exhibían en un, en un escritorio, encima del escritorio, y le ponían un vidrio al escritorio. ¿Ah? Con posterioridad se obligó a los demandantes a acompañar fotocopia del título para que revisaran la fotocopia y no hubiera una, no sé, no hubiera una exposición, digamos, de destrucción de este título ejecutivo. ¿Ven? La importancia de esta característica del
perdón, es un instrumento, bueno, es un instrumento, pero es un título ejecutivo, ¿sí? ¿Queda claro? Imagínense si, bueno, si quema un juzgado, yo creo que lo que está en la caja de seguridad no le va a pasar nada, no debería pasarle nada. Ya. Profe, ¿Sí? me llama la atención el valor de la materialidad de estos documentos, porque en la Justamente. actualidad todo es digital y también me hace mucho sentido en relación a los robos de estos documentos. También, Porque justamente. ahí, claro, no, como usted indica, o sea, porque esto sigue así, ¿cierto? Porque Sí, sí, sí. no habría, o sea, igual hay una copia ahora, pero robar este documento original es súper, no sé, como decidor. Justamente. Destruirlo más que robarlo. Porque uno, bueno, lo mismo cuando ustedes pagan una deuda que está, digamos, que está contenida en un título ejecutivo que es un pagaré, a ustedes le devuelven el pagaré y uno el pagaré lo destruye, po. ¿Mm? Ahora, hay que distinguir entre la obligación o la deuda y el título ejecutivo o la obligación ejecutiva, porque no significa que no le puedan cobrar. Sí le pueden cobrar, pero por el camino largo, es decir, por una acción declarativa después. ¿Mm? Pero ahí Em, serviría la copia, profesor, disculpe. no, no sirve, no sirve si la copia no es un título ejecutivo. La copia de los No, pagarés no, sí está bien, pero ya. Uf. no es un título ejecutivo, no. Por eso están en custodia. Ya, sigamos con esto. Estamos en la letra de cambio y en el pagaré. Claro, lo protesta el notario. Entonces, cuando a uno... ¿Cómo ocurre el protesto? El protesto ocurre de la siguiente forma. Por ejemplo, el caso de un colegio, que es típico. El apoderado no paga la cuota de marzo, la de abril, etcétera, pero entonces, ¿qué hace perdón, el colegio? Le entrega la cobranza, es decir, el protesto a un notario, y el notario, para protestarlo, tiene que hacer el siguiente procedimiento. Va a tener que citar al deudor a su notaría, al oficio. Entonces le manda una carta certificada para que venga. Entonces, si no viene el día que tenía que venir, si no viene, lo protesta. Le pone un timbre, lo protesta, le cobra sus derechos y le entrega el documento protestado al portador o al dueño del documento, al dueño, al acreedor. Y el acreedor puede iniciar ahí, va a poder iniciar un juicio ejecutivo, pero ya vamos a ver cómo. Lo mismo el pagaré. Bueno, si no va, lo protesta. Ahora, puede ocurrir que es raro porque las personas van a la notaría cuando los citan para que le hagan en la situación de protesto, va para pagarlo, va para pagar el documento. Entonces va a la notaría, ¿cuánto es? Tiene que pagar la tasa, los impuestos, tiene que pagarle la tasa, los derechos al notario y tiene que pagar el documento. Paga el documento y el notario le devuelve el documento. Pero es rara la situación en que se puede dar de todas formas, en que el deudor vaya a la notaría y le vaya a dar explicación al notario. Le va a decir, sabe, me ha ido mal, puedo pagar la mitad. Entonces el notario le va a decir, como buen abogado que es, el notario le va a decir, bueno, pero el pago tiene que ser íntegro, entonces no es pago, no me puede pagar a cuota. En cuota usted en este momento tiene que pagarme. Si no me paga, yo voy a protestar el documento y se lo voy a entregar al acreedor. Bueno, ya hágalo. En ese caso, el protesto fue hecho de manera personal ante el ministro de Fe, que es el notario, en el caso de la letra de cambio y del pagaré. En el caso en que el protesto sea hecho de manera personal, como lo estoy planteando, el título ejecutivo es perfecto. ¿Sí? Porque fue, po. Y le dijo, soy tal persona, y le mostró su cédula de identidad, y el notario vio que el monito de la cédula correspondía a la persona. Entonces lo protestó personalmente, no pagó, lo protestó personalmente, entonces ya no hay duda de que debe, que su firma, que es todo. ¿Ven? Entonces en ese caso se puede iniciar directamente el juicio ejecutivo con una demanda ejecutiva. Y son títulos ejecutivos perfectos. ¿Queda claro? La otra forma en que son títulos ejecutivos perfectos, por lo menos el pagaré y la letra de cambio. ¿Sí? ¿O no?
Súper claro, profesor. ¿Cierto? ¿Y claro? Sí. Sí, claro, profesor. Situaciones que no sean, pero ya. Entonces vamos a hacer un alto ahora. Yo voy a tratar de buscar esa sentencia de la cual le había planteado y se la voy a poner en el Classroom, a lo mejor la vamos a poner ahí la vamos a compartir. Y vamos a conversar de la gestión preparatoria de la vía ejecutiva respecto tanto de los instrumentos privados en general como de estos instrumentos privados específicos representativos de dinero o títulos de crédito de dinero. Cómo se hace cuando no son títulos ejecutivos perfectos, como en los casos en casos diferentes que lo he planteado, caso general, qué gestión tenemos que hacer y qué actitudes toma el deudor, pues, ¿ya? Entonces vamos a darnos 15 minutos y continuamos, ¿ya? 15 minutos desde ahora, ya. Son las 8:10 a las 8:25, ¿ya? Listo. Nos vemos. Ya. Continuamos entonces con la clase de hoy día 12 de abril del 2024 y quedé de buscarle una jurisprudencia. Estuve buscando en estos 15 minutos, pero no la encontré. No encontré la jurisprudencia, así que voy a tener que buscarla después. Les voy a contar de todas formas el caso, ¿ya? Pero después que terminemos la materia vinculada por lo menos a los instrumentos privados, como título ejecutivo. Bueno, pero encontré esto que les puede servir, y lo voy a compartir, que es esto. Es una lámina que indica cuando una escritura pública es título ejecutivo, todos esos requisitos son necesarios para que sea título ejecutivo, para que lo tengan presente. Esa lámina está en un Instagram donde hice, bueno, en pandemia hice un Instagram de profesor, entonces ahí hice varias láminas que pueden servir para varias materias, y ahí ustedes la pueden revisar, son muchas láminas. En el material que yo les di están, me parece que están los Instagram, ahí ustedes los buscan, están liberados, así que ustedes pueden revisar lo que sea tingente a materia de este curso de juicio ejecutivo, ¿ya? Así que voy a dejar de compartir esto y vamos a continuar. A ver. ¿Cuál es el Instagram? Está en los materiales, me parece, el Instagram. Habría que ver los materiales y ahí me parece que yo pongo siempre el Instagram. A ver, vamos a ver. Vamos a revisar. Incluso yo creo que hay algunas cosas que tengo que cambiar ahí porque como se reformaron. Vamos a ver el material. Primero, a ver. Si abro el material, a ver, me parece. Ya. A ver, aquí vamos a abrir el material. Vamos a compartir. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí en el material, acá me parece que este sería el Instagram, ricardomarquez.cl-abogado. Me parece que ese es. Ustedes pueden revisar. Ya sería el correo electrónico. Sí, ese sería el Instagram donde ustedes pueden revisar algunas láminas. Y yo, de hecho, voy a echarle una mirada al Instagram quizás mañana y voy a sacar todo lo que esté derogado, pero me parece que del cambio al juicio ejecutivo hay dos cambios, fundamentalmente el plazo para poner excepciones, que ahora siempre son 8 u 8 más tablas, antes eran 4, 8 y 8 más tablas. Y el otro cambio fue respecto de las gestiones preparatorias de los instrumentos privados, bueno, que las vamos a explicar hoy día también. Ya. Bueno. Entonces, ya vieron la lámina. Quedamos en qué pasa con hay que ponerle ahí, en el chat hay que poner una arroba, ¿ah? No sé, se pone, parece, para el Instagram. Habíamos quedado en las gestiones preparatorias, porque hemos hablado de los títulos ejecutivos que son representativos de dinero cuando son perfectos. Y vimos que cuando eran perfectos, principalmente cuando no hay duda respecto de la firma del obligado al pago. No hay duda.
Pero vamos a, a las gestiones propias de estos títulos de crédito de enero y después vamos a ir a la gestión del título ejecutivo, que es un instrumento privado en general, ¿ya? Y para ello que, em, quiero compartir un material que no sé dónde, a ver, aquí tenemos un problema con este material, a ver, vamos a cerrarlo, y ahora sí, a ver, vamos a ver, no, ya, vamos a compartir el material, sería esto. ¿Pueden ver la lámina? Las láminas. ¿Se ven o no? Sí Ya, se listo. ve, profesor. Ya, y si hago así con la lámina, ¿se ve o no se ve? ¿Qué se ve? Sí se ve, profesor. Sí, se ve completa. La Se ve página. perfecto. Se ve el texto completo, ¿no es cierto? Y Sí, dice situaciones respecto a documentos privados, ¿no es cierto? sí. Ya, listo. Ya. Em, entonces yo voy a apagar la cámara, a ver, déjenme una cosa. Ah, ya, está acá. Ya. Voy a apagar la cámara para ver solamente el texto. Bueno, a ver, estamos hablando de las letras de cambio, los pagarés y los cheques. Entonces, si es que el pagaré, la letra de cambio y el cheque ya están protestados, si ya están protestados, y el protesto obviamente respecto a la letra de cambio y el pagaré no fue hecho de manera personal, y obviamente esto, bueno, no se aplica al cheque, el protesto personal porque no existe. Si entonces no fue hecho de manera personal la letra de cambio y pagaré en cuanto al protesto, y tampoco están las firmas de lo obligado al pago autorizadas ante notario, en ese caso hay que hacer la gestión preparatoria que se denomina, grábense bien esto, se denomina notificación judicial del protesto. ¿Les queda claro? Entonces, respecto del cheque, el pagaré y la letra de cambio, una vez que han sido protestados, tenemos que realizar la gestión preparatoria que se denomina notificación judicial del protesto. Porque si no está abonada la firma ante un ministro de fe, lo que importa ahora es el protesto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, se hace una solicitud en la cual ustedes em, deben extractar el protesto en la solicitud, acompañar el instrumento fundante, que es el título ejecutivo, con el protesto respectivo, ya hecho por el notario, ya sea por el banco, en el caso de los cheques, y eso ustedes deben notificarlo personalmente al futuro demandado, al futuro ejecutado. ¿Por qué personalmente? Porque es la primera gestión en juicio. La pueden notificar personalmente en persona o subsidiario, e incluso la pueden hacer también por aviso. Ya. Ahora, frente a la notificación judicial del protesto de la letra de cambio, el pagaré y el cheque, el obligado al pago, el futuro demandado, puede hacer solamente una cosa, porque como estamos frente a una gestión preparatoria, que no es contenciosa, es preparatorio, no es contencioso, no hay juicio, solamente pueden hacer lo que la ley le permite hacer. Y en este caso, lo único que podrían hacer estos obligados al pago sería negar su firma, es decir, tachar de falsa su firma, es decir, señalar que esa no es su firma. ¿Qué oportunidad tienen para hacerlo? La oportunidad que tienen para hacerlo es dentro de tercero día de estar notificados. Tienen que tachar su firma de falsa. Esto es, esta gestión preparatoria que está ahí es respecto de los otros títulos ejecutivos en todo caso. A ver, voy a tener que dejar de compartir. Bueno, dejo de compartir y me acabo de dar cuenta que esto corresponde a los otros títulos ejecutivos, a los títulos ejecutivos que no son. A ver, acá está, y ahí sí. Como ahora sí vamos a compartir, porque son los otros títulos ejecutivos, los que no son representativos de dinero. ¿Ya? Entonces ahora la vamos a compartir, pero igual les va a servir para lo otro.
Ya, listo, ahí está. Ahí está, gestión. Cuando no es perfecto, gestión de notificación del protesto. Entonces tienen 3 días para qué? Para decir que no es su firma. Ok, 3 días. Si no, si en esos 3 días no dicen nada, generalmente lo que se hace es certificar esta situación y esto sirve para preparar la vía ejecutiva y ya se tiene por preparada la vía ejecutiva, si no tachan su firma de falsa. A ver. Ya. Ya, bueno, esto tiene que ver con el cheque y esto es. Ya. Ujú. Profesor, Sí. en el caso del pagaré, si se A ver, acompaña copia de cédula de identidad, ellos igual pueden decir que no es su firma, que le robaron la cédula, pregunto. ah, ya, ya. Sí, buena pregunta, ya. Miren, em, como les dije, estamos frente a una gestión preparatoria de la vía ejecutiva que no es contenciosa. Al no ser contenciosa, ellos no puede, la persona obligada al pago no puede hacer nada respecto a lo cual esté permitido en la ley. Lo único que la ley le permite es que tachen su firma de falsa. Es lo único que la ley le permite, nada más. Si su firma es falsa, o sea, por ejemplo, eh, a ver, si, a ver, ¿qué podríamos decir? Por Le, ejemplo, com- digamos, le no, com- no, más fácil, más fácil. Ellos pueden decir a lo mejor, ellos pueden decir a lo mejor, o el obligado al pago puede decir a lo mejor, bueno, pero es que no me prestó el servicio que da cuenta esa letra, o ese cheque, o ese pagaré. Por lo tanto, eso no lo pueden decir. Ellos se podrán defender de eso en el juicio ejecutivo. Pero en la gestión preparatoria no se puede hacer nada que la ley no permita. Y la ley lo único que permite es que tachen su firma de falsa. Y si tachan la firma de falsa, no se puede eh, continuar con una demanda ejecutiva. No está preparada la vía ejecutiva. El título ejecutivo no se perfeccionó. ¿Queda claro? ¿Sí? Ya, Sí, Sí, sí quedó profesor. claro. ya. Entonces la próxima pregunta o la duda que les debe estar haciendo a ustedes ahora es súper fácil, pues. Doy un cheque, firmo una letra o firmo una letra de cambio o firmo un pagaré en la universidad y como no está firmado ante notario, cuando me notifiquen del protesto, yo voy y digo y miento y digo no es mi firma, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes están pensando, ¿o no? Y no me pueden cobrar con un juicio ejecutivo que va a empezar con un embargo. No hemos llegado a eso, pero el juicio ejecutivo empieza con el embargo. Es que no es tan fácil el asunto. No es tan fácil la cuestión porque existe un delito especial respecto de negar una firma, o sea, de tachar la firma de falsa respecto de de un entrecambio, un pagaré, un cheque, que sean donde sí sea su firma, es decir, que mientan en esta gestión preparatoria. Existe entonces, como les digo, un delito especial. Entonces, ¿quién se va a arriesgar a algo así? ¿O sí? ¿O no? No, es peor al Creo que final. nadie, profesor. Peor, pues peor, es peor, porque, miren, ustedes dicen, no es mi firma, presentan un escrito dentro de los 3 días y dicen, no es mi firma. Ya, ok, no está preparada. Entonces el acreedor va a decir, pero si era la firma, si firmó ante mí, ¿qué está pasando? Ya. Entonces lo que no, lo que se va a hacer es presentar una querella por este delito especial. Una vez me pasó y bueno, y resulta que va a hacer el fiscal. Lo primero que va a hacer el fiscal va a ser, a ver, es- obviamente presento la querella y ahí pongo los cheques. Ah, esta es la firma. Voy a pedir la ficha al banco. Pido la ficha al banco y voy a decir, en la misma firma. Listo. Estamos listos. En la misma firma. Delito especial, lo tengo que condenar nomás, po. Lo tendré que llevar a juicio y lo voy a condenar. Con ese mérito me basta y me sobra. Ahora, si quiero más mérito, voy a citar al imputado
y le voy a tomar muestras caligráficas. Ya, a ver, firme, firme como está ahí, firme, 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 firme. Y le voy a tomar muestras caligráficas. Incluso le voy a tomar muestras caligráficas respecto al lleno de los cheques, porque también fue llenado por el imputado. Entonces se mete en un problema más grande. Aparte, ¿cuánto le va a cobrar un abogado penalista por defenderlo de eso? El abogado penalista lo que va a buscar es algún subterfugio, alguna cosa, pero demorar un poco el juicio, pero en definitiva no le conviene. En definitiva conviene mejor pagar o llegar a un acuerdo. Entonces no conviene negar una firma en un título de crédito de dinero cuando él la firma, a pesar que no esté abonada por un ministro de fe. ¿Ok? ¿Y aclaro esto? ¿Esa es la protección que tienen estos títulos de crédito de dinero? ¿Mm? Ya. Ya. Ok, listo. Sigamos entonces. Hasta el momento hemos visto la situación de los títulos, de los instrumentos privados como títulos ejecutivos y las gestiones preparatorias de la perfección. Pero ahora nos toca ver los instrumentos privados que no son estos títulos representativos de dinero, es decir, los otros instrumentos. ¿Mm? Cualquier instrumento privado. Por ejemplo, ustedes podrían, que se hace muy comúnmente lo hacen algunos comerciantes, que encuentro que no es adecuado porque se meten en un tremendo lío a veces. Por ejemplo, es común que, que los comerciantes, cuando se les debe algo, van y hacen un reconocimiento de deuda, lo hacen en un instrumento privado, es decir, un documento, y que firman ante notario. Firman ante notario, pucha, te reconozco que te debo tal cosa. Pero hay un problema porque si no se hace de la manera técnica que debe hacerse, puede ser que no sea instrumento o no sea título ejecutivo. Por ejemplo, si no es actualmente exigible. Si le pone te debo y se pone una fecha indeterminada, sí, o no se pone fecha. Entonces, se genera el lío. Bueno, pero estamos hablando de cualquier instrumento, eh, cualquier documento que dé cuenta de una obligación indubitada, actualmente exigible, eh, determinada o determinable y que no esté prescrita. Estamos hablando de eso. Ese documento, para, para que sea considerado como un título ejecutivo perfecto, per se no es perfecto, por mucho que tenga la firma autorizada ante notario. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer dos gestiones. Generalmente se hace o sea, generalmente se hacen las dos gestiones que tienen que ver con los otros títulos ejecutivos, que es la confesión judicial. Generalmente cuando yo tengo un documento que da cuenta de una obligación indubitada, actualmente exigible, determinada, y que se supone que la acción ejecutiva no está prescrita, en estos casos se cita al, al deudor para que reconozca su firma en el instrumento y también para que confiese la deuda. Reconocimiento de firma y confesión de deuda. Las dos cosas se hacen conjuntamente. Entonces, frente a esta situación, y ahora sí podríamos mostrar la lámina, frente a esta situación, a ver, ¿dónde está? Está por acá. Acá está. Ya. Frente a esta situación, ahora sí puede hacer esto. Ya. Frente a esta situación, entonces, el deudor puede, aquí no es perfecto, bueno, va a convertirse en perfecto cuando pasen cuando no pasen estas cosas, a ver, cuando va a ser título ejecutivo perfecto acá, cuando comparece y reconoce la firma en el instrumento privado. Si comparece y reconoce la firma en el instrumento privado, la ley dice, 435 el Código de Procedimiento Civil, dice reconocida la firma, aunque niegue la deuda, se tiene por preparada la vía ejecutiva. ¿Quedó claro? Porque la firma es lo importante en el instrumento privado. Reconocida la firma, pero negada la deuda, se tiene por preparada la vía ejecutiva.
Ahora, si niega la firma y reconoce la deuda, obviamente también se tiene preparada la vía ejecutiva porque también fue citado a confesar deuda. Por eso se hacen conjuntamente estas dos gestiones. El reconocimiento de firma en el instrumento privado y la confesión de deuda. ¿Ya? Ahora, en estos dos casos, o sea, en un caso, o sea, en este dos casos, también se tiene por preparada la vía ejecutiva. Si comparece y da respuestas evasivas, se tiene por preparada la vía ejecutiva, o bien no comparece, estando apercibido para ello. Hay que apercibir al deudor para que si no comparece, se tenga por preparada la vía ejecutiva reconocida la deuda y la firma. La única forma en que no esté preparada la vía ejecutiva es que comparezca, niegue la firma y niegue la deuda. Aquí dice que comparece, pero que niega la firma y niega la deuda, las dos cosas, si es citado conjuntamente. Ya. ¿Quedó claro? ¿O no? Hay hay dos títulos ejecutivos aquí en pugna, o digamos, claro, dos títulos ejecutivos, uno que se puede configurar y otro que ya está configurado y se perfecciona. El que está configurado y se perfecciona es el instrumento, el instrumento privado que contiene una obligación indubitada, y y el que se confecciona o se constituye es la confesión judicial, que es el último título ejecutivo que vamos a revisar, la confesión judicial. ¿Queda claro o no? Sí, profesor. Ya. Esto es muy importante. Sobre todo es muy importante el artículo 435, que yo le pido que en la comodidad de sus hogares lo revisen. ¿Ah? De hecho, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan verlo en los que vean esta clase. Si ustedes ven el material ahí, aquí está el 435, que es el artículo que establece los apercibimientos en estos casos. El apercibimiento que se produce respecto de la no comparecencia en los casos de la citación a reconocer la firma en el instrumento privado y la citación a confesar deuda. En caso de que no comparezca, se tiene por preparar la vía ejecutiva, o en caso que dé respuesta evasiva. Ya, ahí está, para que ustedes lo vean. Ahí hay una modificación que la voy a explicar, que es del 30 de noviembre de 2021 y corresponde a la ley 21.394. ¿Ya? Listo. Ya. A ver, si ustedes tienen, por ejemplo, a ver, si ustedes van a una comida con sus amigos de la enseñanza media y de repente la comida uno anda, se le quedó la billetera, la típica, se quedó la billetera, le dice, oye, yo te voy a pagar, mira, y como somos abogados todos, o yo soy abogado, mira, voy a hacer algo bien interesante, te voy a dar un instrumento privado que va a ser un título ejecutivo y con eso tú me puedes cobrar. Entonces ahí anota, etcétera, te debo 100.000 pesos por la cuenta tanto, te la voy a pagar a más tardar, no sé, por un mes más, desde la fecha de suscripción, que la voy a poner acá, que es el 12 de abril de 2024, etcétera. Listo, mira, y te la firmo, listo, ya. Y después no paga, pues. Después le cobran, no paga, etcétera. Entonces va donde otro abogado le dice, mira, podemos hacer esto, citémoslo. Ya, lo que vamos a hacer en este caso, lo vamos a citar a que reconozca su firma en el instrumento privado, pero también lo vamos a citar a que confiese la deuda. ¿Ya? Lo vamos a hacer esas dos cosas juntas. Entonces, citado a una audiencia, porque en el caso de la letra de cambio, el paquete de cheque no es citado a una audiencia, sino que tiene 3 días desde la notificación. Entonces lo van a citar a una audiencia que generalmente es al quinto día. Entonces el quinto día, como el abogado lo citó bajo el apercibimiento del 435, si no concurre, se entiende preparada la vía ejecutiva. Si concurre y da respuesta evasiva, también se tiene por preparada. A ver, ¿qué respuesta sería evasiva? ¿Qué se entiende por respuesta evasiva? ¿Ah? A ver. ¿Qué respuesta sería evasiva? Que no es su firma.
Eso no es evasivo, eso es directo, po. Eso significa que no es la firma, po. Claro, y que O sea, no que debo ya No me nada. referido, acuerdo, A no ver, recuerdo, no recuerdo haber ido. esa, po, esa es. Esa es la respuesta más evasiva de todas. No me acuerdo. ¿Cómo no se va a acordar si es su firma o no? No, ¿cómo no va a saber? Ya, qué otra respuesta sería evasiva? No me consta. También es evasivo. Y si doy la respuesta evasiva, no está configurada la vía ejecutiva. Se acabó. Voy a tener que ir a la vía ordinaria, a la vía declarativa, que se va a demorar 5 años. Ya. Y recuerden, reconocida la firma, se entiende por, se entiende por reconocida la deuda. Negada la firma, pero confesada la deuda, se entiende obviamente confesar la deuda. Ahora, si niego la firma, pero reconozco menos, se entiende preparada por menos. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si niego la firma y desconozco la deuda también? ¿Es delito o no es delito? Estoy mintiendo ante un juez, estoy mintiendo frente a un ministro de fe, porque esto lo va a tomar, se supone, un funcionario del juzgado que representa al juez, ¿ah? O ante el juez. A ver, parece que no fuera delito. Yo creo que no es delito, salvo que usted lo haga constantemente, que sea un modus operandi para estafar gente. Y es muy común. Es muy común que, por ejemplo, frente a situaciones que sí pueden ser delitos, como por ejemplo cheque, respecto al giro doloso de cheque, algunos pillines por ahí, lo que hacen llegan a acuerdos reparatorios en todas partes. Acuerdos reparatorios, en todas partes. Entonces, con eso se sacan de encima la acción penal. A pesar que ahora no se puede, porque con la reforma tampoco, pero suspensiones condicionales, tampoco se puede. Pero llegan a acuerdos, por ejemplo, transacciones, ¿ah? También. Entonces sacan de encima la acción penal y quedan con la acción civil, porque no tienen con qué pagar, pues. Entonces da lo mismo. Porque en materia civil, recuerden, en materia civil, quien nadie tiene, perdón, quien nada tiene, nada teme. Sencillo. Si no tienen nada, nada tienen que temerle a un juicio civil. ¿Mm? El problema es cuando se tiene. Bueno, vamos entonces a examinar el último título ejecutivo perfecto, que sería la confesión judicial. Y después vamos a examinar esta situación que yo les dije que no toda escritura pública o ni siquiera no todo instrumento privado es título ejecutivo. Entonces vamos a examinar la confesión judicial. Miren, la confesión judicial es un título ejecutivo que se configura ahí mismo, se configura con podríamos decir, con la propia gestión judicial de confesión. Se configura inmediatamente. Ahora, la confesión judicial hasta la dictación de la ley 21.394 del 30 de noviembre del año 2021 se prestaba para mucho abuso. ¿En qué sentido? En el sentido que, bueno, yo vi algunas situaciones, por lo menos una, que es muy clara, en que antes podríamos decir que, bueno, la confesión judicial es de hecho un título ejecutivo perfecto, per se, que se confecciona mediante o se perfecciona mediante la citación a confesar deuda de uno supuestamente obligado al pago. ¿Por qué digo supuestamente obligado al pago? Porque antes de la reforma no era necesario acompañar ningún instrumento o antecedente fundante de que se debiera. Entonces se prestaba para fraudes procesales, porque yo podía citar a cualquier persona, para que fuera a confesar. Y podía ser de que esa persona no fuera ese día, por cualquier cosa, que le pasó algo, porque no toda la gente se asesora con abogado inmediatamente, entonces, o que le hubiera pasado algo, hubiera tenido un accidente, lo que sea, etcétera, y se entiende por confesar la deuda, una deuda que no existe. Entonces, antes de la reforma del año 2021,
De todas maneras, los juzgados civiles exigían, para evitar todos estos fraudes, fraudes procesales, exigían un antecedente de la deuda. Un correo electrónico que dijera que no, si te debo, te voy a pagar, o una carta, puede ser una carta, pero que no estuviera firmada, por ejemplo, que no estuviera firmada y puede ser un antecedente. Y con eso recién daban lugar a citar, para evitar estos fraudes. Frente a esta situación, bueno, en definitiva, la ley 21.394 materializó lo que ya era práctica en los juzgados civiles. Y actualmente, para citar a confesar deuda a una persona, hay que acompañar a la gestión de citación a confesar deuda antecedentes que den cuenta de que realmente existe una deuda. ¿Queda claro? Podría ser, como les digo, un correo electrónico, podría ser una carta, pero sin firma, podría ser todas esas cosas, o cualquier cosa que se le ocurra. Dice antecedentes, por lo tanto podría ser hasta un video, hasta un WhatsApp, hasta, no sé, hasta un mensaje de voz, quién sabe. Porque como no dice que tienen que ser instrumentos, sino que tienen que ser antecedentes que hagan verosímil esta deuda. Bueno, ahora hablemos de la audiencia. Hablemos de la audiencia a la cual se cita a las personas a confesar deuda o o a reconocer la firma de la audiencia. A ver, esa audiencia generalmente al quinto día hábil de notificado, etcétera. Pero se ha entendido que no es una audiencia judicial, jurisdiccional, contenciosa. Y como no es contenciosa, se ha entendido que, por una parte, se puede delegar esta actuación o esta comparecencia en cualquier persona. Y también, por otro lado, que puede concurrir en cualquier horario de funcionamiento del tribunal ese día. Por eso, cuando se cita a confesar deuda o reconocer la firma, generalmente está el abogado, el antecesor del tribunal, el abogado de la parte de la que está pidiendo esta gestión, y está, digamos, observando que se haga el llamado y que el funcionario certifique. Porque una vez que certifique que no compareció, se entiende por preparada la vía ejecutiva, porque ya hay una resolución, o digamos, no una resolución propiamente tal, pero una actuación que dice que no fue. ¿Ven? Entonces, eso se hace generalmente en estos casos. Dudas, consultas. Todo esto en todo caso está en el material. Yo estoy revisando el material y está en el material. Ya. Dudas, consultas. ¿No? ¿Nada? Ya. Ok. Ya. Ya. Voy a hacerme cargo de algo y continuamos, ¿ya? Continuar. Ya, continuamos. Miren, yo le había indicado que le iba a contar acerca de un caso en que una escritura pública o un instrumento privado que tenía firma autorizada ante notario no era no era título ejecutivo. Miren, este es un caso, a ver, no sé si se lo conté la vez pasada, no, seguramente no. Este es un caso en que se celebró un contrato para hacer algo que era una limpieza de unos parronales. Una parte tenía que limpiar el parronal hace más de 20 años, 25 años, no, fue menos, 20, sí, puede ser 25 años. 25 años. Entonces tenía que limpiar una parte, una persona contrató a una empresa para que limpiara unos parronales, firmaron un contrato, me parece que era por escritura pública, y esa escritura pública decía que iban a limpiar los parronales y le iban a pagar tanta plata una vez que limpiaran los parronales, etcétera, y un plazo, ya, listo. Ok. Resulta que cuando terminó la empresa de limpiar los parronales,
el que la contrató estimó que los parronales no quedaron limpios, no quedaron para nada limpios, no, realmente no estaban limpios, no estaban como él quería, como quería que quedaran. Entonces no le pagó. Frente a esta situación, la empresa sacó una fotografía de los parronales del lugar autorizado ante notario. ¿Ya? Ok. Y presentó una demanda ejecutiva. No, primero lo que hizo fue citar a confesar deuda y a reconocer firma a la persona dueña de los parronales. Y esta persona, para desgracia de ella, se encontraba de viaje fuera de Chile, pero llegó justo al día siguiente que se le había notificado a la audiencia. Entonces, obviamente llegó fuera de Chile y no le dijeron, oiga, le llegó esto. No, pues no. Cuando se hicieron las búsquedas, no estaba en Chile. La ley no dice que tiene que estar en Chile cuando están las búsquedas. Bueno, sí, realmente dice, que tiene que estar en el lugar del juicio. No, ok, listo. Bueno, resulta que se le dio curso a esta gestión preparatoria y obviamente la persona no fue el día que tenía que reconocer su firma y confesar la deuda. No fue. Entonces se tuvo por confesar la deuda y reconocer la firma. La defensa planteada por la parte digamos, del quien encargó la limpieza de los parronales, el deudor, el supuesto deudor, fueron principalmente dos. La primera es que la gestión preparatoria no era perfecta porque él no estaba en Chile cuando se le buscó, pero cuando se le notificó sí estaba. ¿Ya? Ok. Cuando se le notificó estaba, pero estaba en otra, no. Ya. Ok. Y la otra defensa era la siguiente. La otra defensa era que realmente ese era un contrato. Era un contrato que genera obligaciones, pero no obligaciones indubitadas, porque ese contrato estaba sujeto a ser interpretado por el juez y por las partes. Y frente a esa interpretación, la parte que debía pagar dijo que el trabajo no estaba hecho para que fuera pagado, no estaba hecho completamente para que fuera pagado. Entonces, había una duda en el cumplimiento. Es decir, la obligación no era indubitada. Y como la obligación no era indubitada, por mucho que se contuviera una obligación al no ser indubitada, no es título ejecutivo. Esa fue la defensa. Frente a esta defensa, bueno, se acreditó que estaba fuera de Chile cuando se hicieron las búsquedas, se perdió el juicio ejecutivo por parte del ejecutado y se apeló. Respecto de la apelación, se dijo lo mismo, que la gestión preparatoria estaba mal hecha y por lo tanto no surtía los efectos de configurar el título ejecutivo y por lo demás tampoco estamos frente a un título ejecutivo porque este instrumento privado no daba cuenta de una obligación indubitada, sino que estaba totalmente dubitada desde el momento que no se había pagado y lo que correspondía era hacer un juicio declarativo respecto al cumplimiento del contrato y probar por una parte que el que limpió los parronales había cumplido y probando que había cumplido, el otro estaba obligado a pagar. Es decir, existía la posibilidad en un juicio declarativo de ejercer esta acción de contrato de esta excepción de contrato no cumplido, etcétera. Ya. Pero la defensa fue esa fundamentalmente de que no estábamos frente a un título ejecutivo que diera cuenta de una obligación indubitada. Como la obligación no era indubitada, no era título ejecutivo. Precisamente, la Corte, respecto a esta alegación, la aceptó, revocó la sentencia de primera instancia y dictó una sentencia, bueno, complementó la sentencia, eliminó los considerandos que eran contrarios a rechazar la demanda y puso los considerandos y en esos considerandos indicó cuándo estamos frente a un título ejecutivo y cuándo la obligación es indubitada. Entonces, eso me gustaría encontrarlo y poder mandárselo a ustedes para que vean el razonamiento de la Corte de Apelaciones, en este caso, de Santiago. ¿Ok? Pero esa fue la situación. Es decir, no basta que podamos tener el cascarón de un título ejecutivo, como podría ser una escritura pública, como podría ser un instrumento privado, firmado, sino que además es necesario
que, ese instrumento o esa escritura pública contenga una obligación indubitada, ¿ya? Eso es lo que le quería plantear. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna Sí, consulta? profesor. ¿Ya? Dígame. ¿Y la fotografía al final no sirvió de nada, profesor? Disculpe. No, no sirve nada porque la fotografía podría servir en un juicio declarativo, pero no puede servir en un juicio ejecutivo. ¿Mm? Ya. Imposible que Porque sirva. igual se presta, o sea, porque igual es como subjetivo que entiendo yo por hacer el trabajo. Bueno, sé que esto es muy ingenuo lo que estoy planteando sin revisar lo que usted nos va a enviar, pero pero es que recuerden que tiene que dar cuenta de una obligación indubitada, que no se pueda discutir. Y esto obviamente se puede ya. discutir si era un contrato de prestación de servicio que da lugar a interpretaciones y da lugar a que yo me pueda defender diciendo que no fue prestado el servicio como correspondía. ¿Mm? Ya. Sí. Por mucho que hayan fotos que muestren el parronal limpio, pero yo de las fotos que vi no mostraban muy limpios los parronales, o sea, mostraban que no se mostraba como que el trabajo había quedado bien hecho. Esa fue la situación. ¿Mm? Bueno, quiero terminar ahora, si no queda ninguna duda, quiero terminar con el resto de con el resto de los requisitos de la del el resto de los requisitos que son necesarios para iniciar un juicio ejecutivo. Entonces, habíamos visto que primero tenemos que tener un título ejecutivo, que ya hemos revisado los más importantes. eh, y en segundo lugar, la obligación debe ser determinada. Se debe saber lo que se debe. Y esto se denomina, para los requisitos, que la obligación sea líquida o liquidable. Y respecto a esto, yo ya les dije que es necesario, la determinación máxima respecto de lo que se debe es deber una especie o cuerpo cierto. Eso es lo básico. Si yo debo una especie o cuerpo cierto, es la determinación máxima de lo que se debe. Ahora, ¿se pueden deber géneros? ¿Se pueden deber cosas fungibles? Claro que se pueden deber, como el dinero, se puede deber. El dinero, entonces, respecto al dinero, como da lo mismo uno que otro, me interesa solamente la cantidad. Ahora, ¿puedo deber géneros? ¿Puedo deber caballos? También puedo deber caballos, pero en este caso, si no señalo tengo que señalar la cantidad. Porque si digo se deben caballos, no hay, la obligación no es líquida. Pero si digo se deben 3 caballos, ¿con qué cumple en este caso, si se debe un género? Si debo 3 caballos, cumplo entregando 3 caballos de una calidad a lo menos mediana. Listo, cumplí. Ahora, pueden haber situaciones en que se deba una cosa fungible, como el dinero, principalmente el dinero, que esté sometido a una determinación aritmética, como por ejemplo cuando uno celebra un contrato de mutuo y debe una cantidad de dinero, pero que va a estar sujeta a intereses y reajustes. En este caso, el código, la ley, ha exigido de que la cantidad no solamente debe ser líquida, sino que también puede ser liquidable. ¿Y cómo se liquida? Que se pueda liquidar con meras operaciones aritméticas con los datos sacados del título. Es decir, si con los datos que contiene el título y yo por meras operaciones aritméticas puedo llegar a la cantidad que se va a deber, la obligación es liquidable y es válida. Y es válida como un título ejecutivo que vaya a ser suficiente para iniciar un juicio ejecutivo. ¿Sí? ¿Está claro? Está explicado por lo demás en el material. ¿Ah? Sí, clarísimo, sí, no hay mucho que decir. Aquí lo que sigue ahora es más sencillo todavía, que la obligación sea actualmente exigible. Esto está en el artículo 434, que significa que sea actualmente exigible. Lo más sencillo es que la obligación es pura y simple, es decir, no está sujeta a ninguna modalidad, como son el modo, el plazo y la condición. Es decir, inmediatamente la puedo cobrar. Eso es que sea actualmente exigible. Muy sencillo.
Y por último, que la acción ejecutiva no esté prescrita. Ustedes saben que la prescripción opera de dos formas, como modo de adquirir y como modo de extinguir las obligaciones. Como modo de extinguir las obligaciones, lo que vamos a revisar, pero más que nada en este caso, mejor dicho, más que, escucha, su profesor de Derecho Civil me estaría insultando en este momento, realmente no opera como modo de extinguir las obligaciones, opera como modo de extinguir las acciones, porque las obligaciones nunca se extinguen por prescripción por lo menos. Entonces, lo que prescribe es la acción ejecutiva, es decir, esta acción que nos permite iniciar un juicio ejecutivo. Eso es lo que se prescribe en la acción. Y al respecto, existen dos plazos respecto a la acción ejecutiva. El plazo ordinario, que son para los títulos ejecutivos en general, que son 3 años, y el plazo especial para ciertos títulos ejecutivos, como son, por ejemplo, la letra de cambio, el pagaré, el cheque, la factura. 1 año. ¿Queda claro? 3 años y 1 año. ¿Queda claro o no? Sí. Ya, listo. Sí, profesor. Queda claro. Entonces ahora hay que agregar algo más. Y lo que hay que agregar es lo siguiente. Lo que hay que agregar es desde cuándo se cuenta esa prescripción. La prescripción se va a contar desde que se hace exigible la obligación, desde ahí se cuenta. En el caso, por ejemplo, de una sentencia definitiva, desde que está ejecutoriada, 3 años para iniciar el juicio ejecutivo, 3 años. En el caso de la letra de cambio, el pagaré y el cheque, ¿desde cuándo se hace exigible? En el caso del cheque, desde el protesto. En el cheque, desde el protesto. En el caso de la letra de cambio y el pagaré, desde el vencimiento. Es decir, desde que debe ser pagada. ¿Queda claro? Eso significa que en 1 año, dentro de 1 año, yo tengo al menos que tener iniciada la gestión preparatoria. ¿Por qué razón? Porque la gestión preparatoria, en el caso de la letra de cambio, el cheque y el pagaré, interrumpe la prescripción. La gestión preparatoria. ¿Sí? Ya. Si ustedes se van, a ver, dejen ver si en el Classroom, a ver, vamos a ver el Classroom. Mm, Claro, en el Classroom no está. Ya, ya. Ya, en el Classroom no está, se los voy a hacer llegar. Eh, Esto tiene que ver con la forma en cómo se tramita el juicio ejecutivo, que se tramita en 2 cuadernos, el cuaderno ejecutivo principal, que es el cuaderno del juicio, y el cuaderno de apremio, que es el cuaderno administrativo, podríamos decir, de cumplimiento. Si ustedes revisan un material que les voy a mandar, pero que está en la página, ahí tienen un juicio ejecutivo iniciado por gestión preparatoria de la vía ejecutiva, en este caso, es la notificación judicial del protesto. Y en este caso, la notificación judicial del protesto no se opusieron excepciones, perdón, no se opuso, no se tachó de falsa la firma y se tuvo preparada la vía ejecutiva. Y en estos casos en que se tiene por preparada la vía ejecutiva, en estos casos hay una regla especial de competencia relativa, que es que tienen que presentar la demanda ejecutiva en el mismo proceso, en el mismo expediente, ya sea ahora son digitales, en el mismo expediente digital en donde se llevó a cabo la gestión preparatoria, es decir, ante el mismo juzgado, va a tener el mismo rol de causa, etc. Y bueno, y ahí van a ver una defensa especial que tiene que ver con cierta excepción, que es la del número 7, el 464, pero ya la vamos a revisar y yo les voy a mandar el expediente, ¿ya? Y ahí se argumenta en torno a la interrupción de la prescripción. Ya. Eso es lo que le podría decir respecto de estas de los requisitos necesarios para
hay algo más que tengo que decirle respecto a la prescripción. Bueno, estos son los requisitos, pero hablemos de la prescripción en el juicio ejecutivo, que es algo muy trascendente, muy importante. Y creo que también se los dije la semana pasada por estas características especiales del juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo, la prescripción debe ser declarada de oficio, siempre, porque algunos que estudien con código antes del 2021, antes de noviembre del 2021, va a aparecer otra cosa, o se interpretaba otra cosa por la redacción que tenía el artículo pertinente. Pero actualmente, siempre el juez civil, al recibir una demanda ejecutiva, debe rechazarla si la acción ejecutiva está prescrita. ¿Ok? Eso es lo que es necesario que sepa. Yo creo que con esto terminamos la clase porque llegamos, bueno, justo hasta donde lo que yo quería que revisáramos, que eran los requisitos de la ejecución respecto al juicio ejecutivo, el análisis de toda ella. Y la próxima semana vamos a empezar con la tramitación del juicio ejecutivo de obligación de dar. Vamos a empezar a tramitar un juicio ejecutivo. Yo sé que a lo mejor esto va a ser bastante tedioso para algunos de ustedes que a lo mejor ya trabajan y generalmente donde se necesitan procuradores son en dos materias fundamentales que son juicios de policía local, los que se dedican a materia de policía local, y los juicios ejecutivos. Son los dos que necesitan más asistentes, digamos, de los abogados. ¿Ya? Ya, dudas, consultas antes que terminemos esta sesión. ¿No? Ya, no, qué bueno. O sea, están ahí, pero no están ahí. ¿No? Sí, sí, estamos, profesor, sí, Ah, estamos. están, ya, listo. Ya, Estamos escuchando. ya, no está jugando Chile, ya. ¿No? Ya, qué bueno. Ya. Profe, consulta, ¿usted sube este video a su canal de YouTube? Efectivamente, en el Classroom se indiqué, bueno, que todos los videos se suben al canal de YouTube y ahí dejé el link también. Entonces, para los que no han asistido a otras clases, pueden revisar las clases anteriores y ahí incluso hay avisos, anuncios que doy, ¿ya? Entonces, sobre la clase, cómo va a ser, las evaluaciones, todo eso. Así que ustedes pueden revisar el canal de YouTube. Esto lo voy a subir, yo creo, ya lo voy a subir hoy día y va a quedar disponible mañana, no sé, por la hora que se levanten ustedes, tipo 12 del día, a esa hora va a estar disponible. ¿Ah? Ojalá. ¿Mm? Ya. Cualquiera lo voy a subir a las 8 de la Ojalá, mañana, pues. profesor. ¿Ah? Ojalá. Bueno, Tenemos clase, profesor. Clase a las 8 de la sí, mañana. pero sí, bueno, a las 12, ¿a qué hora salen de clase? Como 1:30, 1:30. Ya, a las 2 va a estar disponible entonces, para cuando estén almorzando. O a las 2:30, ¿no? A las 12 lo dejo disponible, ¿no? Y para los que se suscriban al canal les va a llegar una notificación, ¿ya? Porque yo ahora lo subo y lo programo el horario y el día y la hora en que esto queda disponible, ¿ya? Ah, ya, súper. Bueno, ya, entonces nos estamos viendo, ¿no, profesor? Que estén muy bien, chao, chao, Hasta luego, gracias. chao, hasta luego.